10ª conferencia sobre Historia de la Iglesia. En nuestro estudio anterior hemos estudiado la historia de la Iglesia medieval. Parte 3. Historia de la Iglesia moderna. Capítulo 1. La era de la Reforma. El periodo es 1517 al 1648. 1 en número romano. Introducción. 1. La necesidad de la reforma. La iglesia medieval se había corrompido, se vendían cargos eclesiásticos y los cleros de alto rango vivían inmoralmente. El papado se secularizó y la iglesia perdió su autoridad. 2. La causa de la reforma. La causa de la reforma es la corrupción de la iglesia. Además, a causa de la corrupción de los funcionarios eclesiásticos, surgió el humanismo. Hubo varios reformadores antes del surgimiento de la reforma. John Wycliffe y John Hus ejercieron gran influencia en la reforma. El Papa León X vende indulgencias. Martín Lutero se oponía a esta práctica y se levantó contra él. 3. La forma de la reforma. 1. Los luteranos. Los luteranos reformaron Alemania y noreste de Europa. 2. Los zwinglianos. Los zwinglianos reformaron principalmente Zúrich, Suiza, y realizaron sus actividades de reforma en el sur de Alemania. 3. Los calvinistas. Calvino se centró en la reforma de Ginebra, Suiza, y también se ha dedicado sus actividades de reforma en Francia, Escocia y los Países Bajos. 4. Los reformadores ingleses. Su reforma se centra en las personas de habla inglesa. 5. Los anabaptistas. Los anabaptistas reformaron la mayor parte de la región de Europa occidental. Números 1 al 5 mencionadas anteriormente se opusieron al catolicismo romano. 6. Los jesuitas. Los jesuitas se centraron en el catolicismo, abogando por la reflexión y la reforma dentro del catolicismo. Esta fue la contrarreforma. 4. Los éxitos y los fracasos de la reforma. Podemos decir que hay dos regiones, una región en la que la reforma fue un éxito y una región en la que falló. La reforma fue un éxito en el norte de Europa y las regiones fuera de Roma. Sin embargo, la reforma no ocurrió en Roma ni en el sur de Europa, que eran dominados por los latinos. 5. Las formas de gobierno de la Iglesia. 1. Los luteranos. Los luteranos no tenían una forma definida de gobierno de la Iglesia. 2. Los calvinistas. Los calvinistas tenían un gobierno de iglesia presbiteriana. 3. La iglesia anglicana. La iglesia anglicana tenía una forma de gobierno que era como la de la iglesia católica romana. 4. Los anabaptistas. Los anabaptistas tenían un gobierno congregacional bautista. 6. Las ideas teológicas. Algunos aspectos de la teología de los reformadores fueron idénticos a los del catolicismo romano. Catolicismo y el protestantismo compartían la idea teológica de las doctrinas de Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la Trinidad.
Aparte de esto, tenían muchas creencias teológicas diferentes. Sus gobiernos eclesiásticos eran diferentes. Sus puntos de vista de la Biblia eran diferentes. Y sus puntos de vista de la salvación y la vida futura eran diferentes. El protestantismo rechazó la tradición de la Iglesia y los apócrifos, mientras que sólo aceptaban el canon de la Biblia. El protestantismo niega la idea de que la salvación está sólo dentro de la Iglesia. También rechazó la idea del purgatorio, la venta de indulgencias y la transubstanciación. Lutero y Zwinglio fueron pioneros de la Reforma. Calvino y Melanchthon organizaron la Iglesia. 7. Las ceremonias del culto protestante. Los protestantes predicaban en el idioma propio de la región. Ellos eran diferentes de los católicos que predicaban en el idioma latín. La práctica de educar a los creyentes fue restaurada. Abolieron la misa y la quema de incienso. Además, el protestantismo abolió el culto a los santos, el culto de las reliquias, la oración por los muertos y las peregrinaciones a la Tierra Santa. 8. Los pros y los contras de la Reforma. A. Los pros de la Reforma. La Biblia se convirtió en la base del pensamiento. Desechando el culto idolátrico y ritualista de la Edad medieval, adoptaron un culto centralizado en la Biblia. Las personas encontraron la libertad en su fe personal. Las personas fueron guiadas sobre cómo debían interpretar la Biblia y se les enseñaba cómo tener comunión directa con Dios. La Iglesia Católica también tenía un movimiento de reforma dentro de sí. B. Punto negativo de la Reforma. El protestantismo fue dividido en varias denominaciones. También surgieron guerras. Muchas personas murieron y experimentaron bancarrota económica. 9. Los efectos de la Reforma en la economía. En primer lugar, el feudalismo se derrumbó y la clase media se levantó. En segundo lugar, el conocimiento general se elevó, lo que condujo a mejoras en el cultivo. En tercer lugar, el individualismo vio un renacimiento y esto fue el comienzo de la formación de una sociedad capitalista. En cuarto lugar, se desarrollaron diversas industrias. 2 en número romano, Martín Lutero y la Reforma. 1. La vida de Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Su padre era un minero y su madre era una devota creyente. Cuando tenía 19 años, ingresó a la Universidad de Erfurt, donde se especializó en la escolástica y la literatura latina. Mientras se especializaba en Derecho, ingresó en el monasterio agustino. Luego se desempeñó como profesor de Lógica y Humanidades, y más tarde se convirtió en profesor de Teología. En 1511 dejó atrás su vocación como monje y viajó a Roma, donde conoció la diversa corrupción de la Iglesia. En 1512 fue galardonado con su doctorado en teología. En 1525, Martín Lutero se casó con Catalina von Bora, que era monja. Murió el 18 de febrero de 1546. 2. Las obras reformadas de Lutero. A. ¿Cómo comenzó?
El Papa León X vende indulgencias y Martín Lutero, que se oponía a esta práctica, lo atacó con las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. La Iglesia Católica le envió una carta de excomunión, debido a que un hombre llamado John Eck había denunciado rápidamente la obra de Lutero. La carta fue enviada de inmediato. La carta de excomunión dice que todos los escritos de Lutero debían ser quemados. También dice que si dentro de 60 días no se arrepiente Lutero, él y sus seguidores serían encarcelados. El 10 de diciembre de 1520, en la universidad, en presencia de los profesores y estudiantes, Lutero quemó la carta. B. Las 95 tesis. Veamos los detalles importantes. 1. Las indulgencias no pueden cancelar el castigo de Dios, solo anulan la condena de la Iglesia. 2. Las indulgencias no pueden perdonar los pecados de nadie. 3. Las indulgencias no pueden eliminar el justo castigo de Dios contra el pecador. 4. Las indulgencias no pueden hacer nada por las almas del purgatorio. 5. Un creyente que se ha arrepentido genuinamente de sus pecados ya recibió el perdón de Dios, por eso las indulgencias son inútiles. 6. El común de la gente no puede entender lo que son las buenas obras, méritos y los tesoros, pero el depósito del tesoro es solamente el Evangelio que enseña la gracia y la gloria de Dios. El Papa no tiene derecho a vender los méritos de Jesucristo o los méritos de los creyentes, pero él solo tiene el derecho de anular la condena de la Iglesia. Vamos a analizar los detalles. Tesis 1 al 7 son la introducción. Tesis 8 al 29 abordan el tema del perdón de los pecados de aquellos en el purgatorio. Tesis 30 al 80 son acerca del perdón de los pecados de los que están vivos. Tesis 81 al 91 son contra la venta de indulgencias al pueblo en general. Tesis 92 al 95 trata los motivos erróneos de la venta de indulgencias. 3. Las ideas y los escritos de Lutero. A. Antecedentes ideológicos. En la Universidad de Erfurt, Martín Lutero estudió la filosofía escolástica y los clásicos latinos. Había un hombre llamado Staupitz, abad del monasterio de San Agustín. Influyó a Martín Lutero para estudiar profundamente la Biblia. Staupitz introdujo a Lutero en la teología de la gracia de Agustín. Lutero aprendió el concepto de la justificación por la fe. William Ockham es otra figura para el trasfondo de la ideología de Lutero. Ideas individualistas de Ockham tuvieron un gran impacto en la teología de Lutero. Los místicos también formaron una parte del trasfondo ideológico de Lutero. Fue influenciado por la fe de la experiencia de los místicos como Eckhart y Tauler. Mediante el estudio de la Biblia, Lutero llegó a creer que la Biblia, que es la palabra de Dios, es el estándar para todo. B. Las ideas de Lutero. Lutero buscaba una religión de experiencia y práctica. En cuanto a la comunión, en cuanto a la Santa Cena, creía en la consubstanciación. Sostenía tres principales énfasis. En primer lugar, creía en la verdad de la justificación por la fe. En segundo lugar, creía en el sacerdocio de los creyentes.
Esto significa que todos los creyentes son sacerdotes. En tercer lugar, creía firmemente en la autoridad de la Biblia. C. La soteriología de Lutero. Lutero dijo que la salvación viene solo de Dios. Por supuesto, esta es una verdad que se encuentra en la palabra de Dios. También dijo, la salvación viene solo por la fe, por medio de la fe. Dijo, la salvación es una nueva relación con Dios que se logra en Cristo. Dijo además, el hombre no puede ser salvo por buenas obras. D. La eclesiología de Lutero. Lutero clasificó la iglesia en la iglesia invisible y la iglesia visible. El catolicismo romano no hace esta distinción, sino que ve solo una iglesia. Lutero divide la iglesia en dos. También dijo, el Espíritu Santo reúne a los creyentes como iglesia y los protege. Dijo, la Santa Iglesia es la comunión de todos los creyentes en Cristo. Lutero dijo, si la palabra de Dios es predicada y si se administran adecuadamente los sacramentos, entonces se puede establecer la Iglesia de Dios. Dijo, Dios gobierna a la Iglesia con su mano derecha y con la izquierda a las naciones. La visión de Lutero sobre el Estado. Lutero hizo la distinción entre Iglesia y Estado, pero eso no quiere decir que negara la soberanía del Estado. Dijo, por principio todos los creyentes son justos, pero prácticamente son pecadores, por eso deben recibir el gobierno del Estado. Dijo, sin embargo los creyentes no pueden someterse a la autoridad del Estado cuando hay persecución religiosa. También dijo, los creyentes pueden solicitar asilo cuando son perseguidos, pero no deben utilizar medios revolucionarios. Los líderes cristianos pueden criticar a los gobernantes y darles consejos cuando están haciendo mal. Afirmó que la Iglesia debe recibir la intervención y la protección del Estado. Por esta razón se dio el poder administrativo de la Iglesia al Estado. Este tipo de gobierno en el que el Estado gobierna a la Iglesia generó que se mezclara la autoridad de la Iglesia y la autoridad del Estado. Esto hizo que la Iglesia se debilitara espiritualmente. F. Los escritos de Lutero. En mayo de 1520 escribió un libro titulado La doctrina de la buena obra. En este libro dijo, las buenas obras solo ocurren dentro de la fe. En agosto de 1520 escribió un libro titulado A la nobleza cristiana de la nación alemana. En este libro atacó la corrupción del papado. Contenía lo siguiente. En primer lugar, se oponía a la idea de poder secular del Papa. En segundo lugar, se oponía a la idea de que solo el Papa puede interpretar la Biblia. En tercer lugar, se oponía al hecho de que solo el Papa podía convocar un concilio. En octubre de 1520, Martín Lutero escribió un libro titulado La cautividad babilónica de la Iglesia. Aquí dijo, todos los creyentes son sacerdotes y los únicos sacramentos son la Santa Cena, el bautismo y el arrepentimiento verdadero. En diciembre de 1520 escribió En cuanto a la libertad cristiana. En este libro escribió basado en Romanos que las personas están justificadas por la fe. 4. Lutero y la dieta de Worms. La dieta de Worms se convocó en Worms el 27 de enero de 1521 por Carlos V. El tema en cuestión era cómo debían hacer frente a Martín Lutero. El Papa envió un emisario, Alexander, a la asamblea.
Lutero participó en esta dieta. Carlos V convocó a Lutero, garantizándole su seguridad. Lutero, dispuesto a morir, se fue a la dieta el 26 de agosto de 1521. Él dijo: incluso si hubiera tantos demonios en Worms como tejas en los tejados, aún así voy a ir. En su camino hacia la dieta, las multitudes lo alentaron. Mientras se dirigía a la dieta, Lutero cantaba el himno escrito y compuesto por él, Castillo Fuerte. Fue interrogado por la dieta el 17 de abril. La primera pregunta que le hicieron fue: ¿usted escribió los 25 libros? Lutero respondió sí. Entonces la asamblea le preguntó lo siguiente: ¿te retractas de las cosas que has escrito en los libros? A lo que Lutero respondió: a menos que se pruebe que estos libros van en contra de lo que dice la Biblia, no voy a retractar nada. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios, no puedo retractarme de nada. El emperador emitió la siguiente orden: Lutero es culpable. También será castigado el que se encuentre con él. Los escritos de Lutero están prohibidas. El 26 de abril, Lutero volvió a casa. Con el fin de salvar la vida de Lutero, Federico, el príncipe electo de Sajonia, lo secuestró y lo llevó al castillo de Wartburg. Desde allí, Lutero tradujo la Biblia al alemán. Comenzó a traducir la Biblia en noviembre de 1521 y terminó la traducción en el año 1522. La Biblia fue publicada en septiembre de ese año. 3 en número romano. La Reforma alemana. 1. Felipe Melanchthon. Nació en 1497 y murió en 1560. A partir de los 21 años se desempeñó como profesor de idiomas en la universidad. Enseñó hebreo y griego. Tenía una personalidad dócil y no solo era humilde, sino que también era un hombre íntegro, llegando a ser el único socio del revolucionario Lutero. Escribió Loci Commune Rerum Theologicarum. Echemos un vistazo a lo que dice el libro. Dice que la autoridad está en la Biblia. Dijo: la fe es la certeza de que Jesús murió por nuestros pecados. Él dijo: los únicos sacramentos son el bautismo y la Santa Cena. 2. Las dos formas de la Reforma alemana. A. Los moderados. Erasmo es una figura clave de los moderados, 1466 al 1536. Erasmo criticó la reforma de Lutero por ser demasiado agresivo. Vamos a resumir la vida de Erasmo. Nació en los Países Bajos, estudió en la Universidad de París y la Universidad de Oxford. Erasmo era un humanista y un maestro de la literatura clásica. Editó el Nuevo Testamento al griego y escribió Encomium Moriae. En este libro criticó la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Después de 1513 vivió en Alemania y participó en la Reforma alemana. Expuso los defectos de la teología escolástica. También criticó la corrupción de los oficiales de la Iglesia de la época. Debido a sus tendencias griegas y pelagianas, Erasmo no comprendía el verdadero significado del Evangelio. En lugar de confiar en el poder de Dios, trató de utilizar el poder humano para la reforma. Murió en Basilea
en 1536. B. Los extremistas. 1. Karl Stark. Karl Stark nació en 1480 y murió en 1541. Dijo que es una violación del primero de los 10 mandamientos la colocación de imágenes en la iglesia. Sostuvo que el clero también debe casarse. Dijo que debería prohibirse el uso de la música y los instrumentos en el culto. También dijo que todo el mundo debe convertirse en agricultor, que no hay necesidad de la educación y no hay necesidad de estudiar. También dijo que la segunda venida del Señor está cercano, que el fin del mundo está cerca. Estaba en contra del bautismo de infantes. 2. Thomas Müntzer. Thomas Müntzer nació en 1490 y murió en 1525. Era un alemán religioso radical. Se autoproclamaba un profeta que recibió la revelación del Espíritu Santo. Se oponía a la Biblia y a los cargos eclesiásticos. Se oponía al bautismo infantil. Müntzer destacó que el fin del mundo estaba cerca. Afirmó que la organización de la sociedad necesitaba ser completamente remodelada. Negó la necesidad del gobierno y la educación. Empezó la revuelta campesina y cuando fue sofocada la revuelta fue detenido y ejecutado. De esta manera, mientras que Thomas Müntzer y Karl Stark tenían sus movimientos agresivos, Lutero visitó Wartburg en marzo de 1522. Predicó allí por 8 días, poniendo fin a la confusión y restaurando completamente el orden. Esto es porque rechazó el extremismo. Muchos monjes y nobles lo apoyaron. 3. La división. 1. Había ocurrido la revuelta de los campesinos. En 1524, los nobles sofocaron la revuelta campesina con la fuerza. Provocó 150.000 muertes, debido a que Lutero cooperó con la reprensión de la revuelta campesina. La gente tenía la idea errónea de que estaba del lado de los nobles. 2. División de Erasmo. Erasmo, que tenía ideas moderadas, hizo hincapié en el libre albedrío y estaba en desacuerdo con Lutero, que estaba centralizado en la Biblia. 3. El matrimonio de Lutero. Cuando Martín Lutero se casó con Catalina von Bora, la monja que venía de la nobleza, muchas personas lo criticaron. 4. La persecución y la protesta del emperador. A. En 1526 se convocó la Dieta de Spira. Se dijo: los príncipes pueden elegir su fe dentro de los límites que puedan responder ante el Papa y el emperador. B. La Dieta se reunió de nuevo en 1529. Si el príncipe adoptara el catolicismo, entonces todos del príncipe debían ser católicos. Se prohíbe la propagación del protestantismo. Por otra parte, se aprobó una ley que si un príncipe era protestante, los habitantes de la nación tendrían la libertad para ejercer la fe católica. Se establece la ley de que los impuestos que habían estado en vigor desde el pasado permanecían igual. C. Los protestantes se manifestaron en contra de esto. El 19 de abril de 1529, los protestantes presentaron una carta de protesta. 5 príncipes y 14 ciudades participaron en estos eventos.
Con esto terminamos la 11ª conferencia sobre Historia de la Iglesia. Gracias.